¿quiénes han sentido un llamado de Dios? O sea, han sentido la mano de Dios que les diga, ven, acompáñame. Amén. Si no lo han sentido, no importa. Hoy la vas a sentir. Amén. Porque cuando Dios llama, llama para algo específico. Y yo sé que tú estás sentado aquí porque a través de la boca de alguien, a través de la palabra de alguien, a través de que alguien te dijo de esta casa, Él te dijo, ven, acompáñame. Ven a mi mano. Ven de mi mano, perdón. Eso te está diciendo el Señor hoy. Eso me hace recordar una historia que sucedió hace muchos años. Y que qué rico como es la palabra de Dios, porque nos hace recordar cosas que aunque estén escritas, se hacen vivas en nuestra vida y se hacen rema en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. No importa el tiempo que haya pasado. Hoy les voy a hablar de un profeta del Antiguo Testamento que ha marcado la historia desde el Antiguo Testamento antes, ha marcado durante cuando existió y también está marcando en los tiempos de hoy profecías que dejó y que todavía se están cumpliendo al sol de hoy. Este profeta nació hace muchos años. Imagínense, y qué interesante que hace 2 domingos nos dio una palabra de este profeta. Y yo le decía, Señor, yo quiero hablarle a mi pueblo. Yo quiero hablarle a tu pueblo, Señor, algo que impacte, algo que ellos recuerden. El Señor me entregó esta palabra. Que se sale un poco nada más, de la serie en que llevábamos. Las familias bendecidas, ¿cierto? Porque ustedes son familias bendecidas. Amén. Son familias bendecidas, decláralo. Decrétalo con tu boca, que tú eres una familia bendecida, que escogiste la mejor parte. Este profeta, cuando el pueblo de Israel, todo el pueblo fue llevado al cautiverio en Babilonia, todo el pueblo estaba en desolación. ¿Se acuerda cuando terminábamos la prédica del domingo antepasado y hablábamos que había desolación, decía Jesús, antes de entrar a Israel? Este pueblo en esta época tenía desolación, tenía tristeza, tenía melancolía, tenía sufrimiento, porque estaban en cautiverio, estaban siendo cautivos. Este profeta estuvo también arrestado a ese cautiverio, como aquellos que existieron también con él. Daniel, ¿se acuerdan del profeta Daniel? Existió para esa misma época. Isaac. Todos ellos estuvieron en esa época, pero este profeta, un día cualquiera, se despertó y quiso salir, porque aunque estaba en cautiverio, su mente, su espíritu no lo estaba. Su mente podía volar, su mente podía andar por donde quisiera, y aún físicamente estaba en el campo cuando Dios le trajo una palabra de revelación cuando tenía los 30 añitos como yo. Gloria a Dios, no. Todos tienen 30 años, no. Gloria a Dios por los que tienen un poco más, ¿cierto? Tenía 30 años y Dios le entregó la primera revelación. Aún en medio del cautiverio, Dios le entrega una revelación a este profeta de Dios. Y quiere decirles algo, que qué interesante que han pasado en el día de hoy, después de esa revelación tan grande, han pasado estamos en el año 2014, ¿verdad? Y esa revelación fue en el año 593 antes de Cristo, pero qué casualidad que se la dio haciendo el calendario de la época hebrea hasta el sol de hoy con nuestro calendario, se la dio un 31 de julio. ¿Cómo la ven? Pasado mañana, se la dio. 593 más 214 años atrás. Y qué rico que Dios nos recuerde esta historia, porque es cuando yo puedo entender que Dios está en la jugada, que Dios está en los momentos, que Dios cuando entrega una palabra no es por casualidad. Por eso escogiste la mejor parte de venir a esta su casa, porque has escogido la palabra de Dios. Pero la palabra sola no trae todo. Necesita el soplo.
para que haya revelación, Amén. haya entrega, haya transformación, haya cambio en tu vida. Este profeta recibió la palabra, y ¿sabes qué palabra recibió del primero? Porque Dios lo llevó a llevarlo de una palabra hermosa, una palabra en la cual él vio la gloria de Dios. Imagínense, hace casi 2600 años, este profeta pudo ver en el cielo que había un nubarrón, no el de Rafael Orozco, un nubarrón, ¿cierto? No, vino un nubarrón que llegaba, pero era un nubarrón de la gloria de Dios en la vida de él y del pueblo, porque la gloria de Dios se estaba manifestando en él, para que pudiera decir: yo voy a llevar a mi pueblo a la gloria de Dios. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, no importa que no hayas visto la gloria, no importa que tu problema no ha sido resuelto en este día, no importa lo que te esté pasando, ya sea que no has podido resolver el problema matrimonial, el problema con tu hijo, el problema con tu hija, el problema con tu esposo. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, hoy es un día profético. Hoy es un día en el cual Dios va a levantar de los muertos a la vida ese problema. Yo lo sé. Es que lo puedo sentir en mi corazón. Porque es que no fue casualidad que hace un tiempo como el de ahora, 31 de octubre, de julio, que Dios habló y habló de la gloria de Dios. Y que qué interesante que comenzó con la gloria de Dios y después lo paseó como un paseo celestial. Dios te llamó, Dios lo llamó a él y lo cogió y lo lanzó y lo puso en otro sitio. Imagínate tú, que Dios te llame hoy y te diga: vente Armando, vente Darcy, vente muchacho. Porque aquí hay muchos muchachos. Manuelito, vente. Vente Jairo, que yo quiero llamarte hoy, te quiero llevar a otro nivel. Y en el sentido espiritual, Dios lo llevó a otro lugar. Imagínense, un hombre pasando una necesidad difícil, un hombre pasando una dificultad, un problema grandísimo como es estar en cautiverio en Babilonia. Sin embargo, Dios lo arrastró y lo llevó a un lugar peor. Lo llevó a un valle lleno de puro hueso seco. Imagínense ustedes, nada más pónganse a pensar que Dios te arrastre y te lleve a un valle lleno de huesos sequitos. Para que un hueso esté seco completamente se necesita haber pasado mucho tiempo. Para que ya la piel, ¿verdad?, se la lleve el viento, lo cruzaron. A mí yo no quisiera que me pasara eso a mí, pero bueno, a todos tiene que suceder. Y luego salieron la grasita de la piel y luego quedaron completamente secos esos huesos. Y él, imagínense que los profetas de Dios, los sacerdotes, no podían estar en donde había un muerto. Eso era como manejaban el pueblo de Israel. Esa religión manejaba esa historia así. No podían los sacerdotes estar donde había un muerto porque se contaminaban. Sin embargo, Dios, quitando todas las reglas de hombre, lo colocó en un sitio lleno de un montón de huesos. Huesos completamente secos. Y él dice: ¿y ahora qué? ¿Qué tú dirías? ¿Y ahora qué? Estos huesos los pueden mirar de varias maneras, o físicamente o espiritualmente. Dios, cuando le dio la palabra hace 2 domingos, me hablaba de las 2 varas, ¿se acuerdan? Las 2 varas. Y qué casualidad que después del 14, del 1 al 14 que vamos a hablar hoy, habla de las 2 varas, la segunda parte de la profecía. Es que Dios está queriendo unir su pueblo. Dios quiere unir su pueblo. Y eso ni significa unión. Pero a él, cuando tú me dices, ¿qué quiere decir esto? Que me lleve a un valle de huesos secos. Yo no sé cómo está tu corazón en este día. Yo no sé cómo está tu finanza en este día. Yo no sé cómo está
tu vida ministerial en este día. Yo no sé cómo está tu vida matrimonial en este día. O yo no sé cómo está tu familia en este día. Es posible que lo tengas a tu hijo, tu hija, al lado tuyo. Es posible que tu esposo no esté sentado aquí en este lugar. Es posible que estás pasando por ese valle. Por ese valle de huesos secos. Pero Dios, en medio del valle, te da una palabra. En medio de ese valle de angustia, de tristeza, de melancolía, porque hoy, yo no sé a quiénes les ha sucedido, pero hoy podemos estar llenos de alegría, gozo, en un lugar, felices, porque todo está yendo bien, pero de pronto, de un minuto a otro, Dios te transporta a otro problema. Y de la alegría puedes pasar a la tristeza. Se murió una persona amiga, una persona conocida, una persona que amamos tanto. Y de la alegría pasaste a la tristeza y al llanto. Yo me acuerdo una vez hace muchos años, hace como 20 años, estaba bien alegre y me llamaron, tu hijo se murió. O no, está en el hospital y está en coma. Para mí, yo pasé de la felicidad, de la alegría, pasé inmediatamente a pensar, ¿qué pasó? A la agonía, a la tristeza, a la melancolía, a sentir qué va a pasar ahora. Quiero estar allá. Estaba en Colombia en ese momento y tenía ganas de correr, de hacer qué hago, porque me cambió de un minuto a otro la historia de mi vida. ¿A cuántos de nosotros nos ha cambiado la historia de un minuto a otro? Estábamos bien, una casa cómoda, todo lo demás, y de pronto pasó lo que pasó y llegaste a otro extremo. Pero Dios te dice hoy, yo te estoy llamando. Yo te estoy llamando. Y Dios, cuando llama, no es por casualidad. Dios llama para bendecirte. Dios te llama para darte vida. Y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Porque aunque esté muerto, esa casa que no te han querido aprobar, ese crédito o ese problema que tienes y te la quieren quitar, eso que está muerto, Dios le puede decir, ¿sabes qué? Amén. Profetiza sobre eso. Amén. Profetiza sobre eso. Profetiza sobre tu problema. Profetiza sobre tu circunstancia. Profetiza por aquel muchacho que dicen que no se puede. Cuando dicen no se puede, Dios dice sí se puede. Amén. Porque crees en el Rey de la Gloria. Porque crees en el Dios Santo. Pero bueno, yo quiero más bien que la palabra nos hable hoy. Porque yo he hablado, pero no ha hablado la palabra. Aunque también queremos que nos hable el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ezequiel, vamos a hablar de la palabra en Ezequiel 37, del 1 al 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ezequiel 37, del 1 al 14. El Señor puso sus manos sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros, mientras yo observaba. Vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos.
anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Si el Señor, sí, el Señor ha hablado. Amén. Amén. Interesante. Y yo digo, bueno, de pronto cuando lo has leído muchas veces no tiene sentido de alguna manera. ¿Qué tiene que ver los huesos y estas historias? Pero sí tiene una connotación profética, todas estas historias. Porque muchas veces estamos en baja. Los montes, revelación de Dios. En los montes Dios habla. En los montes hubo la transfiguración de Jesús, ¿se acuerdan? En los montes Moisés recibió las tablas de la ley. En los montes había revelación. En todo lo que es monte hay un encuentro con Dios. Por eso le decimos: vamos al monte, vamos a orar, vamos a meternos en ayuno, en oración. Esos son los montes. Pero en los valles hay circunstancias. En los valles se pelean las batallas. En los valles hay problemas. En los valles es valle de muerte. Por eso habla valle de muerte o valle de lágrimas. Valle. Pero Dios te acompaña en medio del valle. Dios es el Dios de los montes, pero también es el Dios de los valles. Porque aunque estés abajo, aunque estés deprimido, aunque estés sufriendo, aunque estés ahí con ese problema, esa dificultad, Dios te está acompañando en medio del valle. Dios está cuando estabas ahí consumiendo drogas. Ahí está Dios en medio del drogadicto. Ahí está Dios en medio de aquel que no ha podido salir de un vicio. Ahí está Dios esperándote con los brazos abiertos. Ahí está Dios diciéndole: ¿sabes qué? Yo te quiero revivir. Yo quiero que muera esa enfermedad, pero que nazca ese que está en ti. Ese es el que yo puse en esta tierra. Así que Dios nos acompaña en todos los lugares. No importa el valle que estemos pasando, Dios nos acompaña. Por eso cuando este hombre, Ezequiel, profeta de Dios, recibió el llamado de Dios para ir y ver ese valle de huecos secos, tú dirías: ¿qué pasó? ¿Cuántos de nosotros, ahorita hablaba la alabanza de adoración, de unción, alguien habló de unción? ¿Quiénes quieren recibir unción en esta Amén. ¿Quiénes quieren recibir la unción profética que Dios está queriendo llevar a su pueblo? Dios necesita que tú recibas esa unción celestial. Y quiero decirle por qué Dios necesita que tú recibas esa unción. Porque te va a colocar en lugares que, aunque estás viendo desastre a tu alrededor, aunque estás viendo problemas a tu alrededor, aunque te está colocando en lugares que posiblemente son faraónicos, lugares en el cual el rey faraón es el que manda, pero ha llegado un ungido de Jehová a ese lugar. Ha llegado para dar vida a ese lugar donde hay muerte, porque todo aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios vive muerto. Aunque esté vivo, está muerto. Por eso, cuando llegas a esos lugares en el cual no son cristianos, no creen en Dios, pero te toca trabajar en Egipto, te toca trabajar
Aunque te digan que yo quiero venir a la casa de Dios los domingos, a mí no me importa, tú tienes que trabajar hoy. Cuando te han llevado a esos lugares y cuando te sientas que estás en ese lugar, es como se sentía este profeta. En medio de huesos secos. Pero Dios le dijo, profetiza. ¡Wow! La palabra dice en el verso 3, primero le dijo, ¿vivirán esos huesos? ¿Tú crees que Dios puede preguntarte a ti si Él todo lo sabe? Sin embargo, Dios le dijo a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Dios, después que le pone un panorama, le pone un picture, le pone un video, como esos videos nuevos que hay ahora que tú puedes predicar y puedes tener ese video allá atrás. Dios lo colocó a él en ese video para que viera el desastre, para que viera el problema, para que viera toda la dificultad en el cual estaba el pueblo de Israel, pero que también puedes estar tú cuando te colocas en esos lugares. Y después te dice, ¿vivirán esos huesos? ¿Podrá vivir tu jefe ahora que está muerto? ¿Podrá vivir para Cristo? Amén. ¿Podrá vivir aquel que te está subyugando para que hagas cosas contrarias a las que Dios te mandó a hacer? Amén. ¿Podrán aquellos que no creen en los fundamentos de la palabra de Dios vivir y comiencen a creer en los estatutos hechos por Dios? Cuando tú recibas información contraria a la que Dios está en esta palabra, eso es un valle de huesos secos. Cuando tú recibas información y únicamente coges las que te crees que te conviene y las que no la coges porque crees que eso es mentira de Satanás, que eso es de manipulación de los pastores o whatever, eso es un valle de huesos secos. Pero Dios dice que puede vivir esos huesos. ¿Y cómo pueden vivir esos huesos? Creyendo en la palabra de Dios. Cuando tú profetizas sobre los huesos, sobre las cosas que no existen, sobre lo que tú ves que es un problema y que no lo puedes solucionar, tú comienzas a decir, yo profetizo que esa enfermedad va a salir de mi vida, que esa diabetes no tendrá más arte ni parte en la vida mía, que ese cáncer no va a tener arte ni parte en la vida de mi mamá, de mi hermana, de mi prima, de quien sea. De lo que tú estás orando, tú empiezas a profetizar que mi hijo es un bendecido, que mi hijo va a ser un gran hombre de Dios. Pero que los médicos dijeron otra cosa, mentira del diablo, profetiza sobre eso que está ahí muerto. Y tú te vas a dar cuenta cómo Dios lo puede hacer. Amén. Por eso Dios le preguntó, ¿vivirán esos huesos? Estaba probando al profeta. Tenía dos respuestas que dar. Sin embargo, él eligió la tercera. ¿Cómo te parece? Tenía dos respuestas, ¿sí o no? Oh, correcto. Hay dos respuestas, ¿sí o no? Pero el profeta de verdad tenía el Espíritu Santo dentro de él. Porque pudo decir, sí, se puede. Como también podía, eso dice la palabra, también podía decir, no se puede. Es imposible. Esos secos están más secos. Y dime ¿tú crees que un montón de huesos acumulados uno con otro, se pueden juntar y comienzan el uno con el otro a organizarse? Y luego coger tendones, y luego coger carne, y luego coger piel. Como una película. Sí. ¿Cierto? A la voz, a la mirada nuestra, es imposible. Por eso el profeta, bien olímpicamente, le contestó a Dios, tú lo sabes. Ni uno ni sí, tú lo sabes. Tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres el dueño de todo. Tú eres el que puedes cambiar, transformar, hacer de una desolación un mundo lleno de gracia. Tú eres el que aquel matrimonio que no puede, que no existe, que ya no tiene salvación, decir, yo revivo esos huesos, yo los junto. Amén. Yo los vuelvo a juntar, le pongo carne. Amén, amén, amén. Carne. Perdone. Ese es Dios. Ese es el Dios tuyo y mío. Porque Él puede juntar los huesos. Él lo puede.
Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Tú lo sabes. Cuando tú no tengas respuesta al problema que tienes, porque te están diciendo el médico te vas a morir, es que va a regresar el cáncer, es que va a regresar la diabetes, es que va a regresar ese problema, tú dile: profetizo en este momento que no va a suceder, que profetizo que se levantarán, que se juntarán los huesos, que Dios está haciendo ahora un nuevo personaje de mi esposo que está muerto. Amén. Porque está muerto en vida, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero tú puedes profetizar por él 1, 2, 3, 4 y 5 veces. No te canses. Va a llegar el momento que lo tendrás al lado. Amén. Va a llegar el momento como yo. ¿Sabes que yo me burlaba de los evangélicos? Créeme, parece que una vez que me fui a vivir a Colombia en los 80, yo me burlaba de los evangélicos. Ah, esto viene, ya viene. Mami, cierra la puerta que por allá vienen. Ten cuidado. ¿Cuántos lo hicieron? No, aquí nadie. Yo soy cristiano. Gloria a Dios. Entonces, los otros días me encontré con una persona que tenía muchos años que no veía. Muchos años que no veía. Y wow, y ahora eres pastor. Los huesos se montaron. Pusieron tendones. Le pusieron carne. Le pusieron piel. Y lo más bueno del caso es que no solamente eso sucede en tu vida, porque aunque los huesos se coloquen en piel, se coloque todo junto, hay algo interesante que necesitamos ahora. Algo más importante que necesitamos ahora. Porque quiero decirles algo: cuando Jesús vino aquí a la tierra, Jesús andaba con sus discípulos para arriba y para abajo. Y qué rico andar con Jesús. Yo me sentiría privilegiado andar con ese gran hombre. Yo me pongo a pensar por un momento, ¿cómo sería andar con Jesús? Tú no te has puesto a pensar. Anda, se parece más loco. Al principio vas a pensar, ese tipo es loco, pero voy a seguirlo, ¿sí o no? Y cuando te das cuenta de las proezas, las cosas, las maravillas que él hace, dices: wow, verdaderamente, wow, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Es cuando empiezas a entender que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, él daba la palabra a sus discípulos. Como hoy, esta palabra, quiero decirle que se va vacía si tú no te llevas la palabra más grande, que es no solamente la palabra, sino el Espíritu. Por eso, cuando Jesús se fue, le dijo a Pedro, Pedro, no te preocupes, espera. ¿Qué esperaba? El día de Pentecostés. Espera que llegue el Espíritu Santo y entonces profetizarás. Y entonces harás cosas y aún mayores de las que yo hice aquí en la tierra. Así que tú, aquí está sentado un profeta, aquí está sentado un pastor, aquí está sentado alguien que con el ungimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puede hacer maravillas hasta mejores de las que Dios Jesús hizo aquí en la tierra. Y simplemente porque qué lindo es el Señor, que después dice: sopla. Wow. Fíjense, primero vivirán los huesos. Después le dijo: háblale a los huesos. Así que háblale a tu problema en este día. Háblale a ese problema que no has podido resolver. Háblale y dile: yo profetizo sobre mi matrimonio ahora. Yo profetizo sobre mi hijo ahora. ¿Y qué vas a profetizar? Bendiciones. Amén. Divorcio no es bendición. Yo profetizo sobre mi hijo que será un hombre de bien. Amén. Comienza a profetizar, comienza. Yo profetizo sobre mí, que Dios me llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere. Profetiza. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Esa que dio Ezequiel hace 2600 años. Esa es la misma que Dios quiere darte hoy a ti. Y cuando empiezas a profetizar, ya la palabra está dada y puesta en ese lugar, en ese sitio, en esos huesos. Pero no solamente eso, fíjense. No solamente eso. Dios le dijo: ahora, ¿cómo se van a levantar? ¿Cómo se van a juntar?
aquí viene la segunda profecía. Dentro de esta hay una segunda. En el verso 9, cuando Dios le dice: profetiza sobre los 4 vientos. Amén. Profetiza. Ezequiel, profetiza. Darcy, profetiza. Lorena, profetiza. Amén. Que va a llegar ahora el Espíritu de Dios sobre ti. Porque la palabra sin el Espíritu es muerta. La palabra, por eso Jesús le dijo: espera que llegue el Espíritu Santo y ahora vas a ver la gloria de Dios. Por eso cuando hizo el muñequito en Génesis 1 y 2, ¿se acuerda cuando hizo el muñequito de...? No tenían vida. ¿Y qué hizo? Sopló vida. Por eso esta iglesia se llama Vida, porque es soplo de vida para tu vida. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Por eso le colocamos esa agua. ¿Y sabes qué es el agua? Porque no habrá agotamiento. El agua se puede agotar en el mundo, pero el agua que comes, que tragas, que es permanente para tu vida, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, ahí diario, eso vivifica, eso revive, eso te hace decir: ¿sabes qué? Ahora el Espíritu Santo vive en mí. Amén. Ahora el Espíritu Santo está conmigo. Amén. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero hoy, que cada uno de ustedes reciba poder con el Espíritu Santo de Dios. No solamente que los huesos se junten, no solamente que las carnes estén una con la otra ya juntaditas, los tendones, los nervios, que ahora con el soplo de vida que Dios te está entregando, que es el Espíritu Santo en tu vida, puedas decirle al cojo: levántate. Puedas decirle a aquel que tiene problemas económicos: sal de esa pobreza, levántate. ¿Tú lo crees? Amén. Dios le decía: ¿lo crees? Amén. Aquí no hay nadie que lo diga. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él ha venido a traer el Espíritu vivo. Él ha traído a despertarte. Vamos a ponernos en pie. Señor, hay una unción aquí especial. Hay algo especial que Dios está haciendo en esta mañana. Yo quiero que en medio de la alabanza canten esa alabanza de traer el Espíritu de Dios. Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu. Porque necesitamos ahora que tú cubras nuestros cuerpos. Necesitamos ahora que tú cubras nuestras carnes. Espíritu de Dios, necesitamos ahora que tú cubras todo nuestro ser. Necesitamos ahora, Señor, que ese problema de matrimonio, de casa, perdiéndose, de enfermedad, ahora profetizamos que Dios está trayendo vida y vida en abundancia, porque está reviviendo lo que está perdido. Está reviviendo aquel que no ha querido llegar a la casa de Dios. Hoy, ahí donde está llevando aliento de vida el Señor a ese lugar. Está viviendo ahí en el banco donde te quieren quitar la casa. Ahí está removiendo y colocando su espíritu para que tu palabra sea la que diga: esto es lo que quiero. Aquel hombre que no ha querido venir, aquel hombre que está desviado, hoy profetizamos que Dios lo traerá y caerá arrodillado, alabando tu santo y bendito nombre. Aquel que por años no ha querido llegar, ese llegará hoy, porque el Espíritu Santo está sobre él en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque así como uniste el pueblo de Israel
parte de esta profecía se está dando en un futuro profético de su pueblo que ya regresó a esa tierra prometida, aunque no la tienen toda, pero que todavía no se ha dado en ellos el completo de esta profecía, porque todavía no han recibido el Espíritu Santo de Dios, porque ellos todavía no han recibido el poder que recibió Pedro aquel día que se convirtieron 3,000. Hoy, si eres tú aquel llamado, hoy, si eres tú a quien Dios te habló y quieres entregar, en esta mañana entregar toda tu carga en ese valle que Dios te puso a mirar, a ver el entorno del valle, y vas a profetizar en esta mañana diciendo: mi vida es tuya, Señor. Mi vida es para ti, Padre de la gloria. Aquellos que no han oído hablar de esta palabra, de que cuando Dios escribe su nombre en el libro de la vida, hay fiesta en el cielo, que cuando aceptas al Señor, si no lo has aceptado hasta hoy, o quieren que Dios repase ese nombre ahí para que en los tiempos postreros pueda ser llamado y decir: yo soy parte del reino de los cielos, como eres hoy. Haz esta oración conmigo, no importa si lo has hecho. Señor, yo te pido, Padre amado, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido, Señor, que me perdones todo pecado cometido al día de hoy. Yo te pido, Señor, que, amado Padre, me des una nueva oportunidad. Yo te pido, amado Padre Celestial, que la gloria esté en mi casa. Yo te pido, Señor, así como estás sentado en el trono a la diestra de Dios Padre, que intercedas por mí hoy, Señor. Tú eres mi Rey, mi Señor, mi Redentor. Declaro hoy: perdóname, Señor, porque el resto de mi vida estaré contigo, Señor. Porque sé, Señor, que ahora que estoy en el reino de los cielos, viviendo en el reino, tú traerás, Señor, del norte y del sur, lo que tienes que traer, Padre. Y se llama el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy, papito lindo, en medio de este pueblo, Padre amado, comienza, Señor, Padre Santo, comienza en medio del pueblo, Padre Santo, a caminar. Sopla espíritu de vida, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, Señor. Sopla el Espíritu, Señor. Sopla tu Espíritu, Padre. Sopla, Señor, el Espíritu Santo de Dios viviendo en este cuerpo. Sopla, Padre, sopla, Señor. Sopla, Señor, porque verás, Señor, en estos tiempos lo que siempre te ha pedido, Padre amado. Sopla, Señor, porque no te traje por casualidad, te traje para que estuvieras en la casa del Rey, sirviéndole al Rey. Sopla, Padre, sopla, Señor, sopla, Espíritu de Dios, sopla, Señor. Entra, Padre Santo, entra en cada uno de estos cuerpos, Señor, que han estado inertes, que han cogido palabras. No hay, Señor, no hay el Espíritu. Ahora, papito lindo, que puedan ser bautizados en esta mañana, Señor. Que puedan profetizar, como decía Joel: los jóvenes profetizarán y los viejos verán visiones. Oh, amado Padre, toca ahora, Señor, muévete en este pueblo, Señor, muévete. Que puedan hablar en lengua. Si tú sientes hoy que Dios te está llenando tu cuerpo, tu espíritu en esta mañana, oh, Señor, ábrele, dale libertad al Espíritu Santo, dale la libertad, porque la gloria de Dios está sobre ti, en el nombre poderoso de Jesús. Dale, no le digas que no, déjalo entrar en
quiere bautizar